Un impas, en realidad un impas informativo, pero cada una en el caso de la querella y en el caso de la defensa ya están armando los alegatos por el crimen de Fernando Báez Sosa, alegatos que vamos a conocer a mitad de la semana que viene. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? Terminó el tiempo de las testimoniales en el juicio, ahora se abre este impas, por lo menos hasta el miércoles de la semana que viene. Lo tenemos a Sebastián Domenech, que a pesar que la mayoría se fueron, Sebastián sigue trabajando allí en Dolores, el lugar del juicio. Y te repito la pregunta, Sebas, ¿y ahora qué? Hola Mario, buenas tardes. Está Hugo Tomei seguramente tipeando, escribiendo, tranqui en su compu. Lo mismo está pasando con Fernando Burlando y la Fiscalía. Imaginémonos que están preparando el escrito, lo que después van a leer. Obviamente van a improvisar y tienen fundamentos. Y ya saben, obviamente, también cuáles son los lineamientos y los fundamentos para explicar la teoría del caso, cada una de las partes. Pero tienen que ir ya redondeando todo, a partir de lo que fue ocurriendo hasta ayer. Casi 3 semanas, 13 audiencias en las cuales hubo testigos, cámaras de seguridad, resultados de peritajes, trabajo de la policía, científica y demás. Hay mucho, y tal vez el que tiene un gran trabajo para hacer en cuanto al extenso es Tomei, obviamente porque va a tener que defender, va a tener que tratar de que yo creo que como objetivo tendrá que no todos reciban la prisión perpetua. Eso es lo que seguramente a lo que están apuntando, y el día de mañana podrá apelar también incluso y resolverá casación un tiempo después. Pero bueno, mientras, entonces, el miércoles va a ser el alegato de Fiscalía y particular damnificado. El jueves, la defensa. Sí, Sebas, además, en el caso, por ejemplo, de Fernando Burlando y Améndola, los querellantes, los abogados de los papás de Fernando, hablaron mucho con los medios, con lo cual es mucho más fácil intuir y tenemos más información de por dónde van a ir, que esto se va a ratificar en los alegatos. En el caso del doctor Hugo Tomei fue muy escaso de palabras siempre a la hora de hablar con los periodistas, fue muy escueto, y además tiene la parte más difícil, ¿no? Que es intentar que sus defendidos zafen de la pena mayor y de todo lo que se los acusa, tanto desde la Fiscalía como de la querella. Pero digo, Tomei habló tan poco que en este caso realmente la expectativa está puesto en, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a decir el abogado de los imputados cuando le toque el tiempo de su alegato, ¿no? Sí, la verdad es que tiene el papel más difícil, obviamente. Y él habló poco y nada ante los medios, porque también lo hizo así en las audiencias. Es una estrategia. Hay quienes dicen, no, de entrada tendrían que haber hablado los imputados, tendrían que haber declarado, tendría que él haber explicado. Yo creo que lo que hizo adentro está bien, esto de que no hayan hablado al comienzo. Hay que pensar una planificación y una estrategia directamente de la defensa, que se muevan las fichas, las cartas, como quiera decirle, y después yo, en base a la jugada de la otra parte, hago hablar o no. ¿Y qué hago hablar? Y a ver qué me muestran, aunque ellos ya sabían qué videos y qué pruebas hay en su contra. Por eso ocurrió al final. Y entonces él tenía que estar, tenía que ser coherente con lo que hacía adentro, afuera con los medios. Él mismo explicó, incluso off the record, no quiero ser incluso irrespetuoso, pero no lo decía solo en cámara, fuera de aire también. No quiero hablar tanto porque no puedo ser irrespetuoso de los tiempos, de la justicia, y porque no es mi estrategia en este caso, y no es el perfil tampoco de él, porque encima de eso, ¿no? Un Fernando Burlando que no es, hoy está hablando Burlando. Siempre tuvo ese perfil, un perfil mediático importante. Entonces, claro, es fácil de este lado, y para la gente también tener una sola campana. Lamentablemente no lo tuvimos a Tomei tan presente en los medios, digo, porque también la gente se va haciendo una idea y va formando una opinión, más allá de lo que nosotros podamos informar desde el medio, la línea del medio, para un lado y para el otro, siempre tratando de explicar lo que ocurre adentro, pero andar a convencer a la gente de que tal vez alguno de los imputados no tiene relación tan directa con el homicidio con Fernando. Cuesta a este punto. Sí, y además otra cosa, en un juicio con tanta tensión social, porque la atención, no tensión, atención, con A adelante, la atención social estuvo puesta en el juicio, por lo tanto, la atención mediática, yo te diría que habló lo justo y necesario,
y fue lo más esquivo que pudo ser con los medios el doctor Tomei, pero hubo momentos en los que no les quedó otra opción que decir algo o hablar lo poquito que habló. Ahora, pregunta, de acá hasta el miércoles que viene no pasa nada. En función de todo lo que pasó en el juicio, hay algo claro y concreto, es que ninguno de los imputados, ninguno de los acusados, distancia más, distancia menos, piña más, piña menos, patada más, patada menos, ninguno pudo zafar de estar allí en la escena del crimen, ¿no? No, eso sí, eso está clarísimo. Primero, a Fernando lo mataron. Esta obviedad la digo porque muchos creen que cuando nosotros informamos acerca de lo que ayer los médicos forenses trataban de insinuar con esto del RCP, que tal vez el RCP fue la causa de la muerte, ni ellos dicen esto. Incluso uno de ellos explicó, por eso esta frase, a Fernando no murió por un movimiento de RCP, pero es verdad que el RCP agravó la situación. No es parecido, es por ahí, pero no es que quieren decir que no lo mataron los imputados, no. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, ninguno de los 8 puede salirse de la escena del crimen. Claro. Por eso ya están Guarino Milanesi, los únicos 2 liberados en su momento, eso quedó clarísimo. Ahora, los que pueden llegar a tener una pena menor son los que tal vez, no le pegaron a Fernando, y ahí es donde empezamos el debate. Un lado dice, el particular damnificado y la Fiscalía, que fueron necesarios estos, los que no le pegaron a Fernando, para que los otros asesinen a Fernando. Y todo esto fue algo planificado y ejecutado en un instante. Porque a propósito no dejaban pasar y le pegaban a los otros para que no defiendan los amigos de Fernando a la víctima en ese momento. Ahora, después está la otra versión, lo que va a decir Tomei. Sí. Ellos pegaron, son lesiones leves, son secundarios en todo caso, partícipes secundarios, pero no fueron que le pegaron al resto, no le pegaron a Fernando, no lo podés acusar de un homicidio si ellos no le pegaron a Fernando. Ninguno de los que habló, no sabemos qué va a pasar la semana que viene cuando sean los alegatos y sobre todo el momento en el que tengan la posibilidad de la palabra final, ¿no? Antes del veredicto. Ninguno habló de lo matamos. Incluso lo que me llamó la atención ayer en uno de los testimonios, no sé si fue Sinali o el otro pibe que declaró, que habló de una tragedia. No es una tragedia, sí, es un crimen, es un asesinato. Una tragedia es que haya un aguacero, se venga una inundación y nos lleve a todos puestos. Eso puede ser una tragedia. Una tragedia es que se caiga un puente, pero acá no fue una tragedia. Una tragedia es para los padres, para Silvino y para Graciela. Esto fue un crimen lisa y llanamente, no lo digo yo, lo dicen las imágenes, ¿verdad? Eso es deliberado, ¿no? Sí, claro, sí. Eso es y ahí deliberado creo que de la también defensa. está un poco... Y hablar de tragedia es, digamos, buscar un poco mejorar la situación ante una futura condena, digamos, hablando de tragedia para decir, bueno, en verdad no queríamos matarlo, digamos, palabras más, palabras menos, era una lesión y en boca de ellos, ¿no? Sí, no es inocente, digamos, no es inocente que hayan elegido la palabra tragedia, me refiero a que con esta cosa de que si es un homicidio agravado o es un homicidio con dolo eventual, nos representaron la muerte y siguieron adelante, digamos, no la evitaron. Con esta cosa de que tragedia bueno, podíamos haberla cortado ahí y seguimos adelante. Con una tragedia se nos fue las manos, digamos. Sí. Esa es la lectura de la defensa. Sí, bueno, de hecho ayer, Mario, ayer en un momento Sinali hablaba de pelea. Siempre hablan de pelea ellos, ¿no? Lo que estamos diciendo, no solo de tragedia, sino de pelea. Nunca de fuimos a atacar, golpear. Ojo que Thompson, el que de entrada era el que más complicada la tenía, y la sigue teniendo muy complicada, habló de nunca quisimos matar a alguien o a nadie, entonces un poco hace referencia y también él mismo dice estar pegando patadas y piñas. Claro, pero antes explica que a él le pegaron cuando fue a acudir a asistir a uno de sus amigos que se estaba acercando a la ronda de desconocidos. Fui, me acerqué, me pegaron. Ya te instala el me pegaron, agresión, devuelvo agresión. Tomei está yendo al artículo 95, riña o agresión. Él quiere instalar eso y bueno, será el tribunal el que va a tener que acreditar una u otra calificación, pero en un momento ellos hablan siempre de pelea, nunca de ataque, nunca de matar. Y Blas Sinali ayer, por ejemplo, habló, ¿no? De que lo agarró un amigo de Fernando. Yo vi que un pibe me agarró
quedó, bueno, era Tomás el que estaba tratando de manotearse de alguien, de los pies, de alguno que lo termina agarrando a uno y después lo arrastran porque ya le habían pegado a él, por eso estaba en el piso. Claro. Y después porque a Fernando también le estaban pegando y estaba en el piso, él quiso defenderlo. Esto no es una pelea, nunca hubo, ni siquiera D'Alessandro. Tomás pudo reaccionar en todo esto. Corregime si estoy equivocado, por favor, Sebastián. Nunca quedó acreditado, y esto, digamos, beneficia a la defensa de los imputados, quién dio la patada mortal. Es decir, no quedó esta. Sí sabemos que Fernando tenía marcada la zapatilla de Thompson, pero ¿quedó acreditado Sí. o se sabe, hay una prueba concreta, fehaciente, fuerte, para saber quién dio la patada mortal? ¿O todavía esto, en función de todo lo que se habló en el juicio, está ahí en plena discusión o con distintas interpretaciones? Bueno, esa misma pregunta que vos hacés es la que hace la defensa. Así tal cual, ¿eh? Por favor, ¿me pueden decir cuál es la patada, cuál es el golpe que lo mató a Fernando? ¿Y qué te va a decir la fiscalía y Burlando? No es una sola patada, fue todo. Incluso, no solo fue todos los golpes, fueron todos, aunque no le hayan golpeado, mirá, van por más. Aunque no lo hayan golpeado estos, como dije antes, ellos también fueron. ¿Pero cómo? Y son dos extremos, ¿eh? Claro. No solo que fueron todos los golpes para los acusadores, sino que fueron todos, aunque no lo hayan golpeado estos de acá. Y Tomei del otro lado dice, no, primero no fueron todos porque ellos ni lo tocaron a Fernando. Y segundo, de los que le pegaron a Fernando, decime cuál es el que lo mató. Y entonces ahí empieza el médico forense a decir, ojo, que la huella, la impronta de calzado, que está claro la sangre, la impronta de calzado, la zapatilla de Thompson, todo lo que ya sabemos, es una lesión leve, te dice. ¿Y por qué es una lesión leve? Porque es superficial, porque no dejó hematoma y te habla de las lesiones internas que no provocó y del tipo de patada, la potencia. Y bueno, sí, desde la medicina es una lesión leve, pero esa lesión leve y fue parte de un combo de agresiones porque fue un derrame cerebral el que él sufre. Y entonces van al tema de, bueno, pero murió por un paro respiratorio, un paro cardíaco. Bueno, explícame cuál es la conexión. Necesito que me digas la lesión justa, en qué zona sufre esa lesión que lo termina a hacer desconectar el corazón. No, bueno, esto lo que genera en el cerebro, una isquemia cerebral, genera la falta de oxígeno y entonces nosotros haciendo el RCP, si dejamos de hacer, ya deja de funcionar. Entonces ya prácticamente estaba muerto en ese momento. Y ahí es donde vuelve Tomé y dice, no, con los médicos forenses, pero decime cuál es la lesión. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente, ya sabemos todo, que fueron los golpes los que lo mataron a Fernando. Eso está clarísimo. Ahora, él te quiere plantar la duda con esto, te instala la duda y a partir de la duda te dice, no, vos tenés que acusarme y tenés que probar, tal como vos preguntaste. Esa es la estrategia. Sebastián, en cualquier momento volvemos con vos allí a Dolores, ¿eh? Hasta luego. ¿Cómo no?